Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que está dando de qué hablar en todos los rincones de España, un tema que promete generar debate, y sobre todo, despertar muchas emociones. Y es que el exdirector del País acaba de soltar una bomba. Y no estamos exagerando. Ha dicho algo que, en pleno siglo XXI, suena casi como un grito de alarma en el panorama político español. El PSOE es una secta. Así, tal cual. Y es que no estamos hablando de un periodista cualquiera. Estamos hablando de un hombre que ha estado en lo más alto del periodismo español, que ha tenido acceso a los pasillos del poder, que ha visto cómo funcionan las cosas desde adentro. Este no es alguien que se limita a opinar sin más. Este hombre tiene conocimiento y ha vivido la política desde la primera línea. Y lo que está diciendo no es un ataque sin fundamento, no. Está haciendo una afirmación de peso, una acusación directa a cómo funciona el Partido Socialista Obrero Español bajo la dirección de Pedro Sánchez. ¿Es el PSOE realmente una secta? Bueno, ese es el tema que vamos a analizar hoy, a fondo. Vamos a desmenuzar cada palabra, cada declaración, cada perspectiva que este exdirector del País ha lanzado al público, y vamos a intentar entender si hay algo de cierto en todo esto. Porque una cosa es lo que vemos en las noticias y otra es lo que pasa detrás de ellas. A lo largo de la historia de España, el PSOE ha sido uno de los partidos más influyentes, con figuras de gran calado político como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, y por supuesto, Pedro Sánchez. Un partido que se presentó como el gran defensor de los derechos sociales, de la democracia, un partido que en sus inicios parecía ser un refugio para los que buscaban un cambio real en la sociedad española. Pero lo que está diciendo este exdirector del País es que, hoy en día, el PSOE no es lo que parecía ser. Según él, bajo el mando de Pedro Sánchez, el PSOE ha dejado de ser un partido político tradicional, y se ha transformado en algo mucho más cerrado, mucho más jerarquizado, donde la crítica interna, la autocrítica, y el debate se han perdido por completo. En lugar de ser un partido plural, abierto a la discusión, hoy en día, el PSOE parece haber adoptado una mentalidad que está más cerca de una secta que de una organización democrática. Y lo peor de todo es que, según este periodista, el sistema de poder que Pedro Sánchez ha construido dentro del PSOE no solo es opaco, sino que castiga a aquellos que se atreven a pensar diferente. Y ojo, porque eso no es poca cosa. Estamos hablando de un partido que tiene el poder en el gobierno, que controla gran parte de las instituciones y que, según este periodista, no tolera ninguna disidencia. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿qué significa realmente que el PSOE sea una secta? Bueno, una secta no es solo una organización con una ideología cerrada, sino que también tiene una estructura de poder en la que no hay espacio para la crítica. En una secta, la lealtad ciega es lo que prima, y cualquier intento de cuestionar a la figura de autoridad es castigado, generalmente con la exclusión. Y eso es exactamente lo que parece estar pasando dentro del PSOE, según lo que dice el exdirector. Para entender esto un poco mejor, necesitamos mirar más de cerca cómo ha evolucionado el PSOE en los últimos años. En su día, los socialistas tenían un aparato político que permitía la discusión interna. Sí, había diferencias, pero al final se llegaba a consensos, se escuchaban distintas voces. El PSOE de Felipe González o de Zapatero era un partido donde las decisiones no siempre eran unánimes, pero al menos se debatían. Sin embargo, con la llegada de Pedro Sánchez, algo ha cambiado. Y no me malinterpreten, no estamos hablando de una crítica directa a Pedro Sánchez como persona, sino a cómo ha transformado el partido en un espacio de poder vertical, cerrado, donde la lealtad es lo único que importa. Los que han estado dentro del partido hablan de un ambiente de presión, de un sistema que no permite cuestionar las decisiones de los líderes. Es como si, de repente, el PSOE hubiese dejado de ser una organización política para convertirse en una especie de máquina burocrática en la que los intereses personales y el poder se han convertido en la única prioridad. ¿Recuerdan cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy? Fue un momento histórico, sin duda. Pero lo que muchos no han querido ver es cómo, desde ese momento, el PSOE comenzó a transformarse. Sánchez, que había sido un líder elegido por sus compañeros, empezó a consolidar su poder de una manera tan contundente que fue casi como si ya no hubiese espacio para nadie más. Empezaron a llegar las purgas internas, los ajustes de cuentas, y aquellos que no se alineaban con la línea oficial del partido, sencillamente, quedaban fuera de juego. Y, ojo, que esto no es solo una cuestión de traición interna,
sino que afecta directamente a la forma en que el PSOE ha manejado temas cruciales. El exdirector del País lo pone claro: el PSOE de hoy no es un partido en el que se pueda debatir. Si eres miembro del partido y te atreves a cuestionar alguna de las decisiones más polémicas, como los pactos con los independentistas, o incluso la gestión de la crisis sanitaria, corres el riesgo de ser marginado. En este sentido, el exdirector señala que el PSOE ha adoptado una mentalidad propia de una secta, una organización cerrada, que excluye a los disidentes y que prioriza la lealtad incondicional a la figura del líder. Pero esto no es todo. En la política española, lo que hace que esta acusación cobre aún más fuerza es que el PSOE tiene en sus manos no solo el poder ejecutivo, sino también el control de gran parte de las instituciones. Así que, si dentro de un partido no se permite la disidencia, ¿qué queda para el resto de la sociedad? ¿Es esto lo que necesitamos en un sistema democrático? ¿Un partido que funciona como una secta y que se impone como única opción viable? Y aquí es donde viene la gran pregunta: ¿quién se beneficia realmente de esta situación? El exdirector no deja lugar a dudas: todo esto no es solo un problema interno del PSOE, es un problema para la democracia misma. Cuando un partido político se convierte en un espacio donde la crítica es rechazada y donde solo hay lugar para quienes apoyan sin cuestionar, algo no está funcionando bien. Al final, el poder se concentra en las manos de unos pocos, y eso no solo afecta al partido, sino a toda la sociedad. Este exdirector del País lanza una advertencia que resuena con fuerza: si no se hace algo, lo que comenzó como un partido que defendía la libertad y la democracia puede terminar siendo una organización que antepone el poder personal sobre los intereses de la gente. Y claro, es aquí donde entran las emociones de cada uno de nosotros. Porque al final, estamos hablando de un partido que, en teoría, tiene la responsabilidad de representar a todos los españoles. Pero, ¿realmente es así? ¿Realmente el PSOE sigue siendo el partido que representa al pueblo, o se ha convertido en una maquinaria que antepone la supervivencia del poder por encima de todo lo demás? Este es el debate que está sobre la mesa. Y lo que está claro es que este exdirector no es el único que piensa que algo no está bien dentro del PSOE. Cada vez más personas se están cuestionando si este es el tipo de política que queremos. Y, lo más importante, si el modelo que Pedro Sánchez está impulsando es el modelo que realmente beneficia a la democracia española. Las preguntas quedan abiertas, pero lo que es seguro es que este es un tema que va a dar mucho que hablar. ¿Estamos ante una secta política? ¿O simplemente estamos ante un partido que se ha tenido que adaptar a las circunstancias del momento? La respuesta está en cada uno de nosotros. Y si algo está claro, es que este debate, amigos, no ha hecho más que comenzar.